Bueno, inspirado precisamente en esa fiesta que yo creo que sinceramente no la deberíamos de celebrar. ¿Por qué? Curiosamente, en octubre celebramos dos eventos históricos muy significativos. La Reforma Protestante el 31 de octubre, ¿sí? Que es cuando Lutero coloca las tesis en la puerta, ¿sí? De la catedral y allí proclama prácticamente su confesión acerca de lo que significaba la fe en ese momento para él, y allí comienza la reforma que reforma. Pero curiosamente también en nuestro calendario se celebra el 12 de octubre la conquista española o la conquista de América. Ahora, ¿realmente qué tan conquista fue? ¿No? Porque es que la historia nos cuenta una parte incompleta realmente de lo que fue la conquista. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un acercamiento hacia este tema, precisamente, y vamos a hacer relación en nuestro contexto como cristianos, qué implicaciones tuvo para nosotros. Ahora, de una u otra forma, esto tiene que ver con la historia de la iglesia también. Tiene que ver con nuestra historia. Aunque en ese momento estamos identificados con que fue una misión católica que llegó a América. Eso es un hecho. Los misioneros que llegaron en ese siglo fue una misión católica. 3 siglos después llegan las misiones protestantes, producto de la Reforma Protestante, ¿no? Pero se cometieron aciertos, pero también se cometieron errores y pecados, digámoslo así. Entonces, detrás de esto, ¿qué tipo de evangelio llegó? ¿Qué tipo de mensaje recibieron los indígenas frente a esta situación? Entonces, allí vemos una caricatura en donde el español le dice al indígena: traemos cultura, educación, progreso. ¿Y para qué es la espada, maestro? ¿Cierto? Ahora, eso mismo está pasando hoy, ¿no? Eso mismo tenemos hoy. Digamos, los grupos económicos, las multinacionales, de alguna manera nos presentan que traen cultura, educación y progreso, pero ahorita es otro el sistema de violencia que hay. Es una violencia económica, es una violencia cultural también, y a eso llamamos progreso o civilización. Entonces, por eso le he llamado la conquista sin conquista, realmente. ¿Por qué? Porque realmente se trajo una fe que no conquistó, sino que se impuso. Se trajo una fe que no es la fe que corresponde al Evangelio. No corresponde al Cristo resucitado, al Cristo bíblico, al Cristo histórico, sino a un Cristo que fue conformado por un imaginario religioso, y ese realmente fue la presentación que se hizo. Entonces yo quiero que ustedes miren también que fue una misión, pero sin conquista. Hubo misioneros, sin duda. Unos que sí tuvieron un impacto significativo, como de las Casas, Clavel, y claro que tuvieron también errores, pero fueron misioneros. Entonces, realmente, ¿quiénes fueron los héroes de la historia? Entonces, en oposición a esto, ha surgido un movimiento que se llama el Día de la Resistencia Indígena. ¿Cómo les parece eso? ¿Ya? Y miren ahí a los héroes de la resistencia, que son los nativos de ese momento. Esperen un segundito. La historia del cristianismo de nuestro subcontinente nos demuestra contundentemente que el evangelio cristiano puede tomarse una mala noticia para quienes lo reciben. En una visita del Papa Juan Pablo II al Perú, los representantes de varios pueblos indígenas le devolvieron simbólicamente una Biblia y le escribieron en una carta abierta que la Biblia en 5 siglos no nos ha dado ni amor, ni paz, ni justicia. Una buena noticia se convirtió en una mala noticia. ¿Ya?
La verdad os hará libres, es lo que dice el texto bíblico. Entonces, ¿realmente ellos recibieron la verdad? ¿O qué fue lo que les comunicamos? ¿Ya? En 5 siglos no nos ha dado ni amor, ni paz, ni justicia. Más bien agregaron, fue el arma ideológica de un asalto colonialista que de día atacaba y asesinaba con la espada y de noche se convertía en la cruz que atacaba el alma india. Tremendo. La convivencia de la cruz con la espada en la evangelización de nuestro continente es una de las mayores heridas abiertas del cristianismo en América Latina y el Caribe. No es posible para quienes se digan evangélicos o protestantes distanciarse retóricamente de esta herida, diciendo que fue una falsa evangelización o una iniciativa católica que nada tuvo que ver con el protestantismo. El hecho es que a pesar de su diversidad religiosa, cultura y etnia, la población de nuestros países hoy sigue entendiéndose a sí misma mayoritariamente como cristiana. Un cristianismo constituido por una base de catolicismo junto con muchas confesiones y denominaciones evangélicas y algunas ortodoxas. Ese cristianismo realmente existente es un fenómeno profundamente ambiguo que muchas veces, como subrayan los voceros de los pueblos originarios, no ha brindado ni amor, ni paz, ni justicia. Esto lo tomamos de el cuaderno de participación al 5º Congreso Latinoamericano de Evangelización, clave 5, cuya editora es Nancy Bedford y el coordinador del proyecto es Harold Segura. Entonces, ¿cómo fue la permanencia de la Iglesia Católica en ese momento? Este autor, Pablo de Hirós, es un historiador. Vale la pena leerlo. Es resignificar la historia. Es importante que nosotros veamos el contexto de nuestra fe. ¿Cuál es el contexto de nuestra fe y qué incidencia hoy tiene? Porque es que hoy en día también la fe se está convirtiendo en un arma ideológica de colonialismo. ¿En qué sentido? Que la fe se impone, no se dialoga. Y esto es una forma de colonialismo, ¿sí? De alguna manera tuvimos la bendición de que muchos misioneros protestantes o evangélicos vinieran de Estados Unidos. Pero en algunos casos lo que se trajo fue una transculturización. Recibimos una cultura y no realmente un mensaje de evangelio. Y eso generó en nuestro contexto toda una cultura religiosa, una subcultura religiosa que realmente inhibe e impide el acercamiento a la verdad bíblica. Textualmente dice Pablo de Hirós en este libro que les acabo de mostrar, que se llama El protestantismo en América Latina, ayer, hoy y mañana. Dice: la permanencia de la Iglesia Católica Romana inicia a lo largo del periodo colonial, entre 1492 y 1808. La Iglesia permanecía sin sufrir desafíos. El sistema no tuvo en su dominio monolítico, porque realmente era la única religión pública, ¿cierto? Después, ¿qué hizo? Hizo un sincretismo. Integró las prácticas culticas de los indígenas locales católicos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que tenemos un sincretismo hoy en día también. Hay un sincretismo, ¿ya? Vemos que el catolicismo es un sincretismo y muchas veces es diferente ese catolicismo que se vive, ¿sí? Desde unos referentes, digamos, de ciudad a un referente de pueblo, en donde se ve más el cristianismo, el sincretismo, y se ve mezclado con la santería, ¿sí? Se ve mezclado con algunas otras líneas de pensamiento que son populares y culturales propias de una mezcla indígena con una religiosidad católica. ¿Qué pasó en ese entonces? Integraron esas prácticas culticas. Entonces, además de eso, los oficiales de la iglesia insuflaron el espíritu de la romanitas. ¿Qué significa eso? Es en el contexto donde se funde esa idea, esa asociación de Constantino de la iglesia y el Estado. Entonces, la incidencia que tiene el Estado sobre la iglesia y la iglesia sobre el Estado, que se manifestó en Colombia acá como concordato. Entonces, esto inicia precisamente desde hace mucho tiempo. Entonces, la fe se vuelve una fe impuesta. No es una fe de conversión, sino es una fe de asociación. Que muchas veces en nuestros contextos también vivimos eso, una fe de asociación, no una fe de conversión.
una fe de convencionalismos. Entonces, ¿qué sucede? Surge una fe impuesta, que desafortunadamente hoy todavía vivimos en ella. Eso se convierte en una hegemonía cultural, en ese entonces católica, hoy en día podríamos decir evangélica. Es una cultura religiosa más que la verdad del evangelio. Se vuelve hegemónica en la mayoría en la medida que se va haciendo mayorista o que tiene incidencia dentro de una sociedad desde la política, por ejemplo, que es lo que llamamos el proselitismo religioso por parte de algunos pastores que usan la membresía para sus votos. Es un proselitismo religioso. Entonces, en esa medida se convierte en una hegemonía cultural de tal forma que se vuelve un hecho inevitable de la realidad. Pasaron 3 siglos entre el comienzo de la evangelización católico-romana y la introducción del cristianismo protestante en esta iglesia, en esas tierras. Hoy tenemos que muchas veces en nuestros entornos celebramos la reforma, pero no conectamos con las raíces. El año pasado se cumplieron los 500 años de la reforma protestante y muchas comunidades de fe celebraron la reforma, pero la celebraron porque otros la celebraban. Pero no la celebraban porque hay una conexión y unas raíces históricas con ese evento. Nosotros como el Renuevo consideramos que somos una comunidad protestante por convicción, no por tradición. ¿Sí? Entonces hay algunas dinámicas que realmente en nuestro culto expresan la realidad de querernos conectar con una fe bíblica y una fe que se manifiesta consciente y no impuesta. Entonces, ¿qué pasa? Esto fueron 3 siglos de evangelización católica romana. ¿Cuándo se introduce realmente el contexto protestante? Comienza al primer tercio del siglo XIX. Ahí es cuando comienza prácticamente, comienzan a venir protestantes. Entonces, la gran pregunta que nos queda es, si lo que recibimos fue una fe ciega y lo que enseñamos es una fe ciega, la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué enseñamos las iglesias hoy en día? ¿Enseñamos el evangelio o adoctrinamos más bien? ¿Qué es realmente lo que hacemos? Entonces yo quiero subrayar, no sé si lo alcancen a ver, pero dice Noam Chomsky, muy criticado en algunos contextos norteamericanos: el propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprende por sí misma. El otro concepto de la educación es adoctrinamiento. Muchas veces en nuestras comunidades de fe adoctrinamos o realmente le generamos conciencia y construyen convicciones, que es lo que creo que debemos hacer. Y esa es una construcción de la fe. Desafortunadamente en nuestro entorno la fe ha pasado a ser hoy en día una fe impuesta. Pablo de Hirós, en su libro Historia del Cristianismo en América Latina, quiero salirme un momentico de las diapositivas y leerle textualmente a ustedes algo en relación con el texto que tenemos a ver si... ¿Cómo se llama el libro? ¿Se acuerdan? ¿No? Historia del cristianismo, ¿no? Historia del cristianismo en América Latina. Sí se llama. Ok, creo que aquí lo encuentro. Bueno, miren el acercamiento y la perspectiva de un historiador como Pablo de Hirós al respecto. Voy a leerles una parte directamente del texto porque es un poquito extenso, pero creo que vale la pena que ustedes tengan otra perspectiva acerca de lo que es realmente una lectura acerca de... Está en el capítulo 1, el cristianismo católico romano, el proceso de la conquista religiosa en América Latina. Dice: la preocupación apostólica de los reyes católicos se puso en evidencia desde los primeros tiempos de los viajes de Colón. La presencia de sacerdotes entre los contingentes que venían a América fue casi continua desde la segunda expedición en adelante.
En 1516 se ordenó que todos los barcos que saliesen para las Indias llevasen al menos un misionero. Algunos de ellos, especialmente los del clero secular, creían que su misión estaba limitada a administrar las necesidades espirituales de los españoles. Aquí ya vemos una espiritualización de la misión. No estamos hablando de las necesidades integrales y se vuelve un asunto selectivo a los españoles. No estamos hablando que la misión era no ganar almas, porque ese tampoco es una aproximación adecuada, sino personas, y no lo tenían muy en claro al comienzo. Algunos españoles dudaban incluso de la posibilidad de convertir a los indígenas, pero desde el comienzo mismo hubo otros que respondieron a esta cuestión afirmando no solo que esto era posible, sino que tanto la Iglesia como el Estado tenían la responsabilidad de lograr tal conversión, y que precisamente este era el propósito principal de la conquista y de la colonización del Nuevo Mundo. Se suponía eso. Por eso es que yo quiero hacer relación a este evento con el evento de la Reforma Protestante. Dice, Nicolás Obando, el sucesor de Colón en la Española, recibió de la corona instrucciones claras, que encajaban totalmente en la tradición de una estrategia cristiana responsable. La conversión de los indígenas era considerada como una prioridad. Los nativos debían de ser llevados a la fe católica tan pronto como fuera posible. El celo católico del gobierno español quedó claro en las órdenes dadas a los conquistadores y en las provisiones hechas para la cristianización de los indígenas. El Estado, en su fanatismo católico, instruía a los descubridores que, tan pronto como llegaran al nuevo continente, debían hacerles entender a los habitantes naturales a través de intérpretes que habían sido enviados a enseñarles buenas costumbres, apartarlos de los vicios y del canibalismo. Este era el concepto que ellos tenían, este era el cristianismo que estaban ofreciendo. Era, de alguna manera, una serie de cambio de conductas, pero no era la convicción de saberse que debían de poner su fe y su confianza en la persona de Jesús. Entonces, había hacerles entender a los habitantes a través de intérpretes que habían sido enviados a enseñarles buenas costumbres, apartarlos de los vicios y del canibalismo, a instruirlos en la fe de la santa fe católica y a predicarles este mensaje para su salvación. Debían también comunicarles que su misión era traerlos al dominio de la corona española, a fin de que fuesen tratados, favorecidos y defendidos como los demás vasallos de la misma. Los monjes y clérigos debían declararles los misterios del catolicismo que se proponían el progreso de los nativos. Sin embargo, el proceso de la cristianización de los indígenas no fue fácil. Hubo muchos choques entre los conquistadores y los sacerdotes. Hubo confusión de objetivos entre la evangelización y la imposición de la cultura occidental a los nativos. Enseñar la fe era considerado lo mismo que predicar el evangelio, en una época en que la fe era entendida como un conjunto de doctrinas y no como una actitud de confiada obediencia a Jesucristo. Eso es lo que hoy estamos también viviendo. Una serie de haceres o deshaceres. Además, para más de un conquistador, sus aspiraciones militares, imperiales, económicas y espirituales eran parte de la misma experiencia sin ningún tipo de diferenciación. Además, para más de un conquistador, sus aspiraciones militares, imperiales, económicas y espirituales eran parte de la misma experiencia sin ningún tipo de diferenciación. Buenos y malos, piadosos, impíos, viejos y jóvenes, veteranos y neófitos, aventureros y santos, todos vinieron juntos a crear un nuevo mundo. La mayoría de ellos vino a predicar sin conocer siquiera una palabra de las lenguas nativas locales. ¿Se imaginan? Hoy en día lo más importante para un misionero es entender la lengua. No llegar, ¿cómo va tú a comunicar sin un mensaje de evangelio si ni siquiera usted habla el evangelio de ellos, el lenguaje de ellos? Sin conocer siquiera una palabra de las lenguas nativas locales. Otros tenían sus prejuicios ya antes de venir. Muchos improvisaron sus métodos misioneros conforme a las circunstancias. Algunos pocos se condujeron de manera tan maravillosa que con sus vidas escribieron las páginas más heroicas de la historia de las misiones. Gramáticas y léxicos, iglesias y ciudades, liturgia y arte son algunas de muchas evidencias que quedan de este proceso tormentoso, ya sea que se lo evalúe positivo o negativamente. Hay un resultado que es incuestionable. América Latina es una parte importante de la cristiandad en el mundo de hoy. Es la espada y la cruz. América Latina fue conquistada, colonizada por España y Portugal desde 1492 en adelante. Los conquistadores fueron soldados y sacerdotes. La espada y la cruz estuvieron asociadas para someter a grupos indígenas.
Juan A. Maclay, es un libro que vale la pena, que se llama El otro Cristo español, señala: el curso de la conquista de Perú, desde la llegada de los españoles hasta la muerte de Atahualpa, el monarca inca, ofrece perfecto ejemplo de evangelismo belicoso y continúa narrando lo ocurrido en ocasión de la llegada de Pizarro al imperio inca. La agresividad fue característica de la empresa cristianizadora europea en América. Antecedentes: el prevaleciente catolicismo romano y los conquistadores, con su carácter poco ético, explica una de las características más descollantes del proceso de la implantación del cristianismo en América Latina. Este evangelismo belicoso surgió, como se ha visto, del periodo de la Reconquista en España. El elemento principal en el cumplimiento de la vasta tarea misionera de España en las Indias fue el profundo espíritu religioso. Este impulso particular se había desarrollado a lo largo de la ardua lucha de las guerras en contra de los moros. La agresividad, ferocidad, beligerancia eran elementos característicos del espíritu hispano. Hasta ahí no más. Este es el contexto en el cual, donde la Biblia no fue el personaje principal, ni la fe en Cristo, sino la espada y el imperialismo español. Ese fue el contexto en el cual quiero que ustedes se ubiquen en la historia del cristianismo realmente. Entonces, aplicando eso en nuestro contexto, podríamos decir que estamos hablando la diferencia entre una fe lógica y una fe que se piensa. O una fe que se piensa. ¿Cuál es el fundamento de su fe, de mi fe? ¿Una fe lógica o una fe ciega? Una fe lógica no se impone, se dialoga. ¿Cómo yo construí esa fe? ¿Porque creí lo que me dijeron? ¿O porque comencé a entender y a creer que lo que me dijeron era verdad? Entonces hay unas diferencias precisamente en esa fe ciega y las implicaciones que tiene. ¿Qué está pasando en nuestro contexto cristiano evangélico en Colombia? Que esa fe ciega ha llevado a personas a lo que se llama la desconversión. Se salen de las comunidades de fe y vuelven a otra fe. Se vuelven testigos de Jehová, van creciendo en gracia o desgracia más bien, se van a otros contextos, se van a donde los mormones, se regresan a su fe católica o no quieren saber nada de iglesia realmente. Entonces, ¿qué pasa? Esa fe ciega muchas veces se evidencia y se manifiesta cuando hay un conflicto realmente. Hay un conflicto de intereses, hay un conflicto de fe. Porque la imagen que teníamos se distorsiona por malos comportamientos de sus líderes, de los pastores. Entonces es muy diferente una fe lógica. Una fe producto del análisis, como lo ven allí con este personaje que está reflexionando acerca de la fe. Y creo que desde los niños tenemos que aprenderles a dialogar la fe, a cuestionar realmente. Entonces, ¿qué pasa con esta fe ciega? Que lleva a la construcción de convencionalismos y no de convicciones. Y otro problema, a creer por miedo y a reaccionar con miedo a Dios. Sí, eso es lo que está pasando hoy en día, que se construye es un Dios, mejor dicho, que si tú respiras en el ritmo adecuado, te perfora los pulmones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta fe y la fe, una fe lógica realmente? Miren el impacto que generó la fe en el contexto de la iglesia primitiva. La fe creció y reemplazó la cultura clásico romana y el pensamiento pagano en Occidente. Este fue el impacto de una fe lógica en el contexto de la iglesia primitiva. Uno de los motivos fue que el cristianismo dio al mundo ideas que muchos sistemas éticos modernos adoptarían para sus propios propósitos. O sea, la fe es razonable y es racional. Fe y razón no se oponen, fe y vista sí se oponen, pero fe y razón no se oponen, para nada, porque la fe se expresa en convicciones y las convicciones se construyen a partir de creencias, de valores, y se desarrolla una cosmovisión. Esto lo dice Lucy Ferry en su libro Una breve historia del pensamiento.
¿De qué forma la fundamentación de los derechos humanos se determinó precisamente sobre el fundamento bíblico de la fe cristiana? Pero muchos ni idea tienen y algunos se oponen incluso hasta a los mismos derechos. Entonces, miremos la igualdad humana, que los hombres eran iguales en dignidad, fue el fundamento de la herencia de una democracia. Ese es el fundamento de una democracia. No de una democracia griega, donde la democracia era para los aristócratas, sino una democracia para todos. Entonces, esa idea bíblica en que los hombres eran iguales en dignidad inspiró posteriormente en las ideas políticas de los tiempos, ¿sí? Como un Tomás Hobbes. Y hoy en día también hay filósofos de la modernidad, no de la posmodernidad, como Ortega y Gasset, ¿sí? Kierkegaard, por ejemplo. Entonces, la idea bíblica expresaba la creación del hombre a la imagen de Dios y la expiación de Cristo por toda la humanidad. Eso fue un referente muy importante que permeó incluso en la Reforma Protestante también, comunicando el valor de todos y el valor de uno. El sentido de comunidad y el sentido de individuo también. Entonces, la idea de los derechos humanos también resignificó que el fin supremo de la vida no era el autocontrol y la racionalidad, sino el amor. ¿Y sobre qué se fundamenta esto? Sobre el principio del mandamiento de amarlos los unos a los otros. Entonces, vamos a Hechos 17, 22, por favor. Era necesario para mí esta corta introducción, aprovechando este tema. ¿Puedes colocar la calefacción, por favor? Atrás. Está frío el clima. Hechos 17, 22, 23. Hechos 17. Miren por qué nuestra fe es una fe razonable. No es una fe que se impone. Dice lo siguiente, Hechos 17, vamos al versículo 22. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, notemos que está en Atenas, la cuna de la filosofía, ¿ya? Dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Miré la apreciación de Pablo. En todo observo que sois muy religiosos. ¿Sí? Alguno diría: ¿de qué está hablando este hombre? Porque miren lo sagaz de Pablo para convertir el evangelio. Miren lo contextual de Pablo. Porque pasando y mirando, ¿cierto? Mire lo curioso de Pablo. Pasando y mirando, ¿sí? Allí también un altar en el cual estaba esta inscripción. Miren cómo entra el contexto y haya una coyuntura de la cual Pablo se conecta para generar un diálogo. Esto es inculturación. Entra en la cultura del otro y desde allí le habla. No impone algo, sino genera un diálogo. Esa es la fe que se dialoga. Es una fe dialógica. Por eso es lógica, porque se puede dialogar. Se puede cuestionar, se puede entrar en controversia. Entonces dice lo siguiente: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: a Dios no conocido. Pero mire qué curioso, mire qué tipo de adoración. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. ¿Qué tipo de adoración es esa? Ahora, esto no era nuevo también. Miremos un momentico, vamos a Juan 4, ¿sí? Que se puede adorar sin conocer. Sí, en una comunidad se puede adorar sin conocer. Cuando usted repite como loro y las canciones y no sabe ni siquiera lo que está cantando. Sí, es una adoración sin inteligencia, sin conocimiento. Entonces miremos Juan 4. Dice en Juan 4, hablando con la mujer samaritana:
21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cómo es eso? Mire, qué sentido de oración. ¿Qué fe? Es una fe ciega. Pero nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Tremendo. Ya. Entonces, ¿qué tipo de oración levantamos cuando tenemos una fe ciega? Una adoración ciega. Igual. Entonces, ¿adoramos lo que no conocemos? Sí, por eso es que una persona a los 2 años dice: no, yo me voy porque es que la novia que tenía me puso los cachos, en todos los cristianos todos son una porquería. Claro, es una fe ciega. Él la tenía puesta, era la muchacha ya, no la tenía puesta en los ojos del Señor. Sí. Entonces, ¿qué sucede acá? Mire qué pasa. Volvamos otra vez a Hechos 17. 17 dice: pues sin conocerles a quien yo os anuncio, como quien dice: oye, yo les quiero decir, les quiero hablar del Dios no conocido por ustedes, porque yo sí lo conozco. O sea que estamos hablando de una fe puesta en un Dios que se puede conocer. Ese Dios se puede conocer. Ese Dios se ha manifestado y se ha revelado a nosotros. Y podemos generar una relación. Y por lo tanto, es una fe relacional. Entonces, miren lo que sigue más adelante. Dice: ese Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Comienza a manifestar Pablo quién es el Dios en el cual él ha creído. Pues él es quien da vida a todos, da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. ¿Para qué busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros? Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mire la importancia de conocer los contextos. O sea que a Pablito le gustaban los poetas atenienses, posiblemente. Él venía de una cultura griega también, estaba en una cultura griega, aunque era ciudadano romano. Pero mire cómo esto es una apologética. Conecta la fe con sus contextos y comienza a hablarles en su lenguaje. Pero ¿por qué o para qué es esta fe relacional? Y es ahí donde comienza una fe lógica y relacional. Vamos a Colosenses 1:20. Es una fe relacional, ¿por qué? Porque el objetivo de nuestra fe es la reconciliación. Es la conquista, pero del ser. Jesús decía: nuestro reino no está en este mundo. No es de este mundo, decía Jesús. Pero está en este mundo, porque decía: y venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Entonces es el Padre de los cielos que está con nosotros. Entonces miremos lo que dice Colosenses 1:20 en el propósito. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Y dice en el 20: y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? La reconciliación. O sea que cuando recibimos el Evangelio, dice que por medio de Jesús nos reconciliamos. Dice en el versículo 21, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado. Entonces, ¿qué es la reconciliación? La reconciliación supone la hostilidad, precisamente, o un adversario, enemigo. Por eso significa el restablecimiento de una relación. Por esa razón nuestra fe es relacional. O restauración
de las condiciones anteriores al conflicto, la condición creada de Dios que se distorsionó por la caída. Entonces, un elemento característico que está en los textos, en las cartas paulinas, es la presencia de un mediador, de un intermediador, es indispensable para la reconciliación. Y ese es Cristo. Ese es el que predicamos, dice Pablo. No predicamos un pastor, no predicamos una doctrina, no predicamos una cultura, no predicamos un imperio, predicamos a Cristo. Y este es el objeto lógico de nuestra fe. ¿Quién es Cristo? Es el Cristo resucitado y crucificado, es un personaje de la historia. No es un mito. Jesús murió y Jesús resucitó y esa es una evidencia, por eso estamos acá. O si no, ustedes y yo estamos enfermos mentales, creyendo una mentira. Y nos reunimos dizque para adorarle a un Dios que no existe y que no resucitó. Y nuestro eje de nuestra vida entonces es un mito. Estamos graves, somos dignos de conmiseración. Nos lavaron el cerebro. Claro, si eso no es verdad, estamos graves. La realidad es que o estamos graves nosotros o están graves los que no creen en Cristo. Y yo le apuesto a que los que no creen en Cristo son los que están graves. ¿Por qué? Porque no están en reconciliación con Dios. Vamos a 2 de Corintios 5:18. 2 de Corintios 5:18 dice lo siguiente. Pastor, Sí. qué pena. Rápidamente una pregunta, o sea, ¿cómo refutaría entonces uno, o sea, me refiero a que usted dice que de acuerdo al contexto y en primera de Juan 4:20 cuando dice que habla del hermano, que no puede amar al hermano si no ha podido ver a Dios? Sí. ¿Eso no sería una fe lógica? O sea, porque pues el mismo versículo lo dice. Claro, es una fe lógica porque yo no puedo amar lo que no conozco. O sea, Dios me amó porque me conoció. Yo amo lo que conozco, ¿sí? Entonces, ¿dónde surge el amor que ama incondicionalmente? Al sentirme y al saberme amado por Dios, yo puedo amar a mi hermano. La evidencia de una real conversión es el amor. Y amarás al próximo como a sí mismo. O sea que aquí hay una relación bien interesante. Esa fe se manifiesta en de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El objeto de mi fe y de mi relación es la persona de Jesús. O sea que la fe es profundamente relacional. ¿Por qué relacional? Porque es una relación de amor. Dios y yo. Entonces nosotros somos amados de Dios. Como somos amados de Dios, podemos amar a otros como Dios nos amó. Sí, es que de pronto uno tiene una definición errada de lógica y es que, por ejemplo, para uno lógica es hasta no ver, no creer o algo así. No, eso es vista. Lógica es que tú puedes deducir, analizar, ver evidencia histórica, ¿sí? La fe tiene evidencia histórica. La fe tú la puedes verificar, hay una tumba vacía y hay evidencias de esa tumba vacía. La historia me dice, no tan solo por los historiadores evangelistas, sino también por los que no son evangelistas, sí, hay historiadores romanos y judíos que dan manifiesto de que hay una evidencia de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿ves? Eso es una fe lógica. Entonces es una fe con sentido, es una fe razonable. O sea, Dios se manifiesta. Que hay elementos en la creencia del cristianismo que no se pueden entender por la fe, pero no son irracionales, son suprarracionales, están por encima de la fe, pero no van contra ella, como en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas distintas. No lo podemos explicar a través de la lógica humana, pero no la niega para nada, ¿ves? Entonces, es en ese sentido que hablamos de una fe lógica, ¿ves? De una fe razonable. ¿Sí, Vicky? Pues desde esa perspectiva yo pensaría que también hay una fe relacional. Total, ese es el sentido. Es una fe relacional. ¿Por qué una fe relacional? Porque fíjese que el hecho de reconciliar es una fe relacional, ¿sí? Entonces, ahí en Corintios, precisamente, en el 5, el 18, dice, y todo proviene de Dios, que
nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es relacional, porque el propósito de la reconciliación fue la relación, la restauración, la reconciliación, porque nosotros éramos enemigos de Dios, éramos adversarios de Dios. Entonces Jesús, que es el objeto de nuestra fe, precisamente, y eso mismo dice en Romanos 5, del 1 al 11, y dice en Efesios 2, 16, similarmente. Entonces, el objeto racional de nuestra fe lógica es la persona de Jesús. ¿Sí? Pues yo tengo una pregunta. Dios no se molesta de que nosotros tengamos preguntas sobre nuestra fe o que nuestra fe demande un fundamento, que de pronto lo interprete como, ay, no tiene fe. No porque, déjame, y ya te digo, no porque es que ¿para qué nos dio entonces el entendimiento? O sea, Dios te permite pensar y ahora te dice, usted no piensa. ¿Cómo así que está pensando? O sea, no tiene sentido. Yo puedo pensar, yo puedo dialogar con Dios, yo puedo objetar. Dios no quiere que tú te pegues un tiro diciendo suicidio intelectual. Tengo que creer, porque es que si yo dudo de ti, Señor, me caen encima los cristianos evangélicos. Entonces prefiero creer. Esa es una fe impuesta, eso es una fe de miedo. ¿Ves? No, esa fe no va para ningún lado. Esa fe no construye, destruye al ser humano. Y lo lleva a la construcción de un imaginario de Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Ves? Y eso es lo que ha pasado en nuestro entorno. ¿Qué ibas más a decir? No. Okay, listo. Okay. Entonces, por medio de reconciliar, haciendo la paz, miren lo importante, mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, ¿qué nos invita? A ser reflexivos, a ser analíticos. Entonces, para terminar, vamos a Hechos, un momentico, y miremos cómo Pablo, sí, en el capítulo 17, en el versículo 10, se pone muy contento por este tipo de cristianos, que son los que deben de sobreabundar en nuestro entorno. Hechos 17:10 dice, Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así o si les estaba echando carreta. Nada más ni nada menos que Pablo de Tarso. No era cualquier pelagato el que les estaba hablando. Porque dirían, entonces por ad hominem es cuando yo acepto algo porque lo dice el hombre. Uy, lo dijo Pablo. Uy, hay que creerle. No. Estos dijeron un momento, queremos construir criterios. Esa es otra forma de construir. Queremos tener criterios acerca de nuestra fe. Entonces vamos a escudriñar las escrituras a ver si no nos está metiendo gato por liebre este Pablo. Pero no, es que es Pablo. ¿Cómo vas a tocar el manto del ungido? Pues yo también soy ungido, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Entonces debemos de enseñar a nuestros hijos a entender también a Dios, pero no desde la imposición. Si un niño no aprende a leer, no lee la palabra. Si un niño no aprende a leer, no lee la palabra. Y leer, hoy en día quieren más ver que leer. Quieren pasar mucho tiempo viendo. Es lo que se llama la cultura de la imagen. Es la cultura de la era líquida. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos, miren lo que dicen estos personajes. Mark Twain. El hombre que no lee no tiene ninguna ventaja sobre el que no sabe leer. Es otro tipo de analfabetismo. ¿Ves? Y miren lo que dice George Carlin. No solo enseñes a tu hijo a leer, enséñale a cuestionar lo que leen. Enséñale a cuestionar todo. Y verás que es un niño
que entendió que Dios es confiable y que con Dios se puede dialogar, se puede objetar, ¿sí? Y que los brazos de la cruz soportan cualquier confrontación lógica o teológica o psicológica o sociológica, porque tenemos una fe lógica. Por eso es que Pablo dice, yo sé a quién he creído. Entonces, vamos a terminar escuchando a Eduardo Galeano, un latinoamericano, entiendo que murió hace poco tiempo, y solamente quiero que escuchen los primeros minutos de cuál es el imaginario que él construyó de fe.